Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? José de Graneros de José con ustedes. Y bueno, como les dije en el vídeo de ayer, que se salía un poquito del guión habitual, para que lo dije al final, y como muchos no llegan al final, pues a lo mejor no se han enterado, pero les anunciaba que hoy íbamos a ver este capítulo 4 del segundo libro del estudio de Apocalipsis de Dr. Stephen Jones, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y les decía pues que es un capítulo que, vamos, a mí me ha encantado tanto y me parece tan importante que casi lo he puesto todo en negrita. O sea que casi era mejor no resaltar nada y decirles que todo es importante, casi cada frase. Es un periodo de la iglesia del 1914 a 1993. Saben que en el 93 acaba la etapa de las 7 iglesias, la etapa de Pentecostés, de las 7 iglesias que iban a sucederse a lo largo de la edad de Pentecostés, bueno, sucederse las 3 primeras y las 4 últimas, desde Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que llegan hasta el final, las 4, hasta este tiempo. Y dirán, y bueno, ¿y en el 93 entonces qué ha pasado? Bueno, del 93 ahora estamos lo que es en una época de transición a la edad de tabernáculos, que comenzará con ese derramamiento de tabernáculos seguramente, con este último gran avivamiento y demás. Bueno, como siempre ya tienen el mapa ahí del circuito de las iglesias, que sigue el mismo sentido de las agujas del reloj. Eso ya saben que es Turquía, y aquí tenemos el mar Egeo, y aquí pues empieza en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que es la última, ahí muy cerquita de Colosas. Bueno, Apocalipsis 3:14, que nos dice así. En Apocalipsis 3:14 comienza el mensaje a la última iglesia. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La Odisea fue originalmente conocida como Diospolis, la ciudad de Zeus. En el siglo III a.C., el rey Antíoco II, llamado Teos, el divino, que es lo que quiere decir, cambió su nombre a Laodicea, en honor a su esposa Laodice. Este Antíoco fue el rey profetizado en Daniel 11:6, quien en el 246 a.C. se casó con Berenice, la hija de Ptolomeo II de Egipto, para cimentar una paz política. Cuando el padre de Berenice murió en julio de ese año, Antíoco regresó con su primera esposa Laodice y Berenice fue enviada de regreso a Egipto. Sin embargo, Laodice dio órdenes de asesinar a Berenice mientras se dirigía a Egipto, y esta fue la causa de la guerra de la Odisea entre Antíoco II de Siria y Ptolomeo III de Egipto. La Odisea entonces tuvo una historia colorida. Estaba situada en la gran ruta comercial de este a oeste en el valle inferior de Licus, entre dos elevadas cordilleras. Por esta razón se convirtió en un importante centro comercial y bancario de toda la región y era bastante rica. Era famosa por su fabricación de telas y túnicas, especialmente las hechas de una suave lana negra brillante. Estas túnicas negras se llamaron trimita.
eran tan bien conocidas que muchos años después, en el concilio de la iglesia de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, la Odisea se llamó Trimitaria. A unas 13 millas al oeste de la Odisea se encontraba el templo del dios frigio Menkarou, el dios original de ese valle. También era el patrocinador y protector de una escuela de medicina en la Odisea, que era famosa por su polvo frigio, molido de piedra frigia para hacer un ungüento para los ojos. Además era famosa por una pomada hecha de nardo especiado que se usaba para fortalecer los oídos. Así que ya vemos que el Señor usaba todo, hasta los nombres están relacionados con el mensaje que luego el Espíritu da a la Odisea. La Odisea ha sido llamada la ciudad del compromiso, principalmente debido a su mezcla de muchos grupos étnicos que requirió compromiso y tolerancia. La Odisea estaba bien fortificada, pero su debilidad radicaba en el hecho de que su principal fuente de agua estaba a 6 millas al sur. El agua era traída por un acueducto a la Odisea y cualquier ejército invasor habría sabido que para tomar la ciudad solo tenía que cortarse su suministro de agua. Ya no quedaba rastro de los acueductos. Ya no queda rastro de los acueductos actualmente, claro. El agua misma era tibia cuando llegaba a la Odisea. Era un agua tibia porque nacía al parecer de unas termas que en cierto sitio. Entonces llegaba ya templada allí, tibia. Asimismo, el agua fría de Colosas también era tibia cuando llegaba a la Odisea. Es decir, había dos fuentes, una caliente y otra fría, pero al final llegaban allí las dos tibias, ni fría ni caliente, ¿no? Que eso también, pues ese fenómeno natural que se daba allí de los acuíferos, pues el Señor lo usa también en el mensaje, como saben ustedes. Un amigo mío hizo un viaje a Turquía y luego me envió esta foto de los manantiales tibios de la Odisea. Esta vez como son los manantiales tibios, y que aparte de que fluiría a lo mejor de termas, agua caliente, pues con la solana y todo eso, pues el agua luego cuando llegaba a través del acueducto, pues era todavía tibia, ¿no? Bien, el amén. El Cristo glorificado se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esto se refiere a Isaías 65, del 16 al 18, que dice así: porque el que es bendito en la tierra será bendecido por el Dios de verdad, en hebreo amén. Y el que jura en la tierra, es decir, en una corte, jurará por Dios de verdad, amén. Porque aquí yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, yo creo Jerusalén para regocijo. La palabra hebrea amén, fe, está estrechamente relacionada con amet, verdad. Amén era la respuesta de un hombre al prestar juramento de decir toda la verdad en un tribunal de justicia. Véase Deuteronomio 28, del 15 al 26. Aquellos que hacían juramentos tan solemnes eran responsables si cometían perjurio. Si cometían perjurio, porque si mentían en esas circunstancias, blasfemaban contra el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Ananías y Safira en Hechos del 5 al 4, donde por su blasfemia pues cayeron fulminados muertos. En el pensamiento griego, la fe se parece más al pensamiento positivo o a la confianza en la religión. Desafortunadamente, esta definición de fe también ha encontrado un terreno fértil en la Iglesia moderna. Pero en el pensamiento hebreo, la fe era una respuesta espiritual a la verdad o a dar testimonio de la verdad. En relación con esto, el espíritu de temor del Señor es importante, porque la blasfemia se disuade al tener respeto hacia Dios cuando se da testimonio de la verdad. Es decir, que yo tengo temor de Dios, pues lógicamente voy a decir la verdad para no blasfemar. También por esta razón, el séptimo espíritu del Señor, que es el que dio testimonio en este mensaje a la Odisea, es el del temor del Señor, uno de los 7 espíritus de Dios, el espíritu de temor del Señor de Isaías 11:2. En otras palabras,
ser un vencedor en la iglesia de la Odisea es tener oídos para escuchar el espíritu de temor del Señor, para escuchar al espíritu de temor del Señor. Los que escuchan son los que verdaderamente dan testimonio de la verdad en una época de engaño universal. Sus vidas también se viven según el principio de amén, diciendo solo lo que escuchan decir a su Padre y haciendo solo lo que ven hacer a su Padre. Como hacía Jesús, no hago sino lo que veo hacer al Padre. No digo sino lo que oigo decir al Padre. Al convertirse en el amén de Dios, los vencedores pueden participar en la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Los primeros cielos y la primera tierra fueron creados de la misma manera. El Padre dijo luz y el Hijo dijo así sea, es decir, amén. Todas las cosas son establecidas por un doble testimonio y por lo tanto fueron necesarios tanto el Padre como el Hijo para crear todas las cosas, junto con un tercer testimonio, el del Espíritu Santo. En consecuencia, Juan nos dice en Juan 1.3, todas las cosas llegaron a existir por, que es la palabra día, que quiere decir a través de Él, y sin Él no llegó a existir nada que haya llegado a existir. La creación llegó a existir a través de Cristo, el Logos, que era el amén de Dios. El mensaje de Juan es mostrar que Jesucristo no solo estuvo presente en el momento de la creación, sino que no quedó fuera del proceso creativo ni siquiera en el más mínimo detalle. El mismo principio se ve también en la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, ese del doble testimonio o triple testimonio, donde el amén nuevamente es fundamental para la creación. Esta vez los vencedores son llamados a ser el pueblo amén en esta segunda creación, ¿verdad? Los cielos nuevos y la nueva tierra, como el mismo Cristo, dando testimonio de la palabra creadora para restaurar la tierra a su gloria y propósito originales. Esto es importante, ¿de acuerdo? Lo repito, el mismo principio se ve también en la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el amén nuevamente es fundamental para la creación. Alguien que diga amén, ¿no? Esta vez los vencedores son los llamados a ser el pueblo amén. Son los llamados a ser el pueblo amén, como el mismo Cristo, porque son parte del cuerpo. Cristo, el arnion es Cristo, la cabeza unido a los corderitos. El acnon, que es el cordero, el gran cordero, Cristo, unido al arnion, forman el cuerpo completo. No obstante, el cuerpo y la cabeza, el Cristo completo, la cabeza y el cuerpo. No obstante, como hemos visto con las iglesias anteriores, solo unos pocos realmente califican como vencedores. Todas las iglesias en su conjunto no siguen el mensaje y la advertencia del Espíritu. La iglesia tibia. Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice: Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por tanto, como eres tibio y no caliente ni frío, te escupiré, es decir, vomitaré de mi boca. El agua tibia de la Odisea proporcionó la metáfora para la relación de la Iglesia con Dios. No era un requisito para ellos volverse fanáticos o detestables al testificar de Cristo. La atención se centró en la Iglesia comprometida con el mundo. Hace mucho tiempo me di cuenta de que la Iglesia de la Odisea del siglo XX en general ha seguido los puntos de vista del mundo sobre la moral y la cultura, la del siglo XX y lo que llevamos ya del XXI. Solo van a la zaga del mundo por unos pocos años. Repetimos, el agua tibia de la Odisea proporcionó la metáfora para la relación de la Iglesia con Dios. No era un requisito para ellos volverse fanáticos o detestables al testificar de Cristo. La atención se centró en la Iglesia comprometida con el mundo. Hace mucho tiempo me di cuenta de que la Iglesia de la Odisea, esto es lo más importante, del siglo XX y el XXI, lo que llamamos del XXI en general, ha seguido los puntos de vista del mundo sobre la moral y la cultura. Solo van a la zaga del mundo por unos pocos años. Van un poquito más retrasados, pero al final entran al trapo igual. El mundo da el ejemplo de la llamada verdad, entre comillas, y la Iglesia pronto ajusta su visión para ajustarse
a la que la bestia tiene del mundo. Es decir, ellos van delante, la bestia va marcando camino, la Iglesia va un poco más retrasada, pero al final aceptan todo lo que tragan con todo. Mantenerse firme en la verdad de Dios no tiene por qué hacerse de una manera desagradable. Una persona amén tampoco necesita ser fanática como para matar o dañar a otros en defensa de la verdad. Dios solo quiere que los creyentes tomen la iniciativa e influyan en el mundo que los rodea en lugar de que el mundo los influya. Los creyentes no son la gente amén del mundo, son el amén de Dios. No adoptamos las normas morales o inmorales del mundo, sino que vivimos de acuerdo con la cultura y la moral del reino. Aquellos en la Iglesia que sean tibios en este asunto serán escupidos de la boca de Dios, a menos que se arrepientan. Escupidos, más bien dice vomitados, ¿no? Es lo que dice la palabra, vomitados de la boca de Dios, a menos que se arrepientan. Yo creo que es todavía un poco más repugnante vomitar que escupir. Necesitan tomar a Cristo en serio o dejar de fingir ser cristianos. Es que estar entre dos aguas, ni frío ni caliente, es decir, no estoy ni con el mundo ni estoy con el Señor, estoy ahí entre las dos aguas, ¿no? Como el agua tibia de la Odisea. Ceguera de la Iglesia. En Apocalipsis 3, del 17 al 18, Cristo aconseja a la Iglesia de la Odisea, porque dice: soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y que no se revele la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y ver. Lo primero que hay que notar es que la Iglesia estaba ciega a su verdadera condición. Se creía rica porque medía las riquezas en términos monetarios, sin ver las cosas con los ojos de Dios y con su perspectiva. En segundo lugar, la Iglesia estaba desnuda, de nuevo sin darse cuenta. En resumen, esta Iglesia estaba en cautiverio a Babilonia y había adoptado la cosmovisión babilónica mientras pensaba que estaba viendo las cosas como Dios las veía. La peor característica de la ceguera espiritual es que el ciego no es consciente de ello, debido a que ve con sus ojos físicos y puede imaginar cosas con sus ojos anímicos. Cree que también puede ver espiritualmente, y no es así, ¿no? Quizás el principal problema es que no puede distinguir entre su espíritu y su alma, ni entre la fe y el pensamiento cognitivo. No ha cruzado el Jordán, no ha partido, que es el cruce del velo, que es cuando se cae el velo, y podemos ver. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. No han muerto a la carne, no han cruzado el Jordán, no han pasado por las experiencias de muerte, sepultura y resurrección, y entonces no tienen discernimiento, que viene con Hebreos 4:12. El discernimiento es que al que tener separado nuestro espíritu de nuestra alma, sabemos lo que viene del espíritu y sabemos lo que viene de nuestra carnalidad almática. Repito, la peor característica de la ceguera espiritual y sordera, podríamos decir, es que el ciego no es consciente de ello. Debido a que ve con sus ojos físicos y puede imaginar cosas con sus ojos anímicos, cree que también puede ver espiritualmente. Quizás el principal problema es que no puede distinguir entre su espíritu y su alma, ni entre la fe y el pensamiento positivo. Y es por eso que Pentecostés, al ser una mezcla de alma y espíritu, y no estar bien separado el espíritu del alma, hay una mezcla, hay una confusión, y falta discernimiento. Por eso hay que avanzar a tabernáculos. En Mateo 6, del 22 al 23, Jesús habla de tal ceguera diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo, por tanto, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es la oscuridad. Es decir, no podemos tener ánimo dividido, a ojo doble, sino que tenemos que tener que los dos ojos
No que un ojo mire una cosa y otro ojo mire otra cosa, sino que los dos ojos miren a la misma cosa, que estén centrados, que no haya doble ánimo. En el Israel de antaño también, el Israel de antaño también era ciego. Incluso después de que Israel había sido probada en el desierto bajo Moisés durante 40 años, el profeta les dijo en Deuteronomio 29 del 4 al 5. Sin embargo, hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo os he conducido 40 años por el desierto. Puntos suspensivos. 40 años por el desierto, este año 40 jubileos, que es la edad de Pentecostés, hasta del 33 al 1993. Durante el primer año del viaje de Israel por el desierto, Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo porque el pueblo no estaba preparado para ver la gloria de Dios, es decir, para conocer la verdad plenamente. Pablo dice en 2 Corintios 3 del 14 al 15, pero sus mentes se endurecieron porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permaneció sin levantarse, pues solo en Cristo es quitado, pero hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo cubre su corazón, pero dice que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y es lo que tiene que hacer la Iglesia de la Odisea, someterse al bautismo del Espíritu Santo para que su carne sea confinada a muerte, crucen del otro lado y su alma y su espíritu hayan quedado separados y puedan discernir por la vida de resurrección su espíritu y lo que viene de su alma. Este velo no cegaba los ojos de Moisés, sino que cegaba al pueblo para que no viese la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Pablo nos dice que el velo es el resultado de la mentalidad de antiguo pacto que ciega a la gente y les oculta la verdad, una visión parcial. Parece que el mismo velo había caído sobre los ojos de la iglesia de la Odisea cuando comenzó a abandonar el nuevo pacto y adoptar los rituales carnales y las perspectivas del antiguo pacto. Sin embargo, debido a que sus prácticas eran de naturaleza religiosa, no sabían que eran espiritualmente ciegos. No podían distinguir entre las cosas espirituales verdaderas y las opiniones y actividades religiosas ordinarias. Por supuesto, Dios se atribuyó el mérito de haber provocado esta condición. Isaías 29, del 9 al 10 dice: «Deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos. Se emborrachan, pero no con vino, se tambalean, pero no con licor, porque el Señor ha derramado sobre ellos un espíritu de sueño profundo o de estupor, ¿no? Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y cubrió vuestras cabezas, los videntes. Los ojos del cuerpo son los profetas y las cabezas son los videntes. Bien, en otras palabras, Dios ordenó a la gente que se cegara y así lo hicieron. Dios derramó así sobre ellos un espíritu de estupor, de sueño profundo, cerrándoles los ojos y cubriéndoles la cabeza. Esto parece ser inherente al derramamiento del Espíritu Santo, es decir, en Pentecostés. El movimiento pentecostal. Atención, esto nos toca de lleno a casi todos, ¿verdad? Los que todavía siguen ahí en Pentecostés y los que hemos cruzado para que entendamos de dónde hemos salido, ¿no? En los últimos años de la Iglesia de Filadelfia, el Espíritu Santo se derramó entre 1900 y 1914, dando lugar al movimiento pentecostal moderno. Fue la última oportunidad de la Iglesia para arrepentirse y así evitar el cautiverio que pronto vendría. Algunos lo hicieron, pero su número fue insuficiente para evitar el cautiverio de la Iglesia de la Odisea, que comenzó en 1914 con la institución de la Reserva Federal y el dinero deuda que vino después, que ha esclavizado a todo el mundo y del que gracias a Dios estamos a punto de salir porque, como están viendo ustedes, el sistema se está cayendo. Y ya las grietas en el muro son tantas que de un momento a otro se va a derrumbar de repente. Aquí es donde nuevamente es importante entender cómo el rey Saúl era un tipo pentecostal de la iglesia.
habiendo sido coronado en el día de la cosecha del trigo. El trigo sabe que habla siempre de Pentecostés, la cebada habla de los vencedores, de tabernáculos, pero el trigo habla de Pentecostés. Más tarde conocido como Pentecostés en 1 Samuel 12, la cosecha del trigo, más tarde conocido como Pentecostés en 1 Samuel 12, 17. El principal problema con Saúl era que la gente quería que un hombre los gobernara en lugar de ser gobernada directamente por Dios, Cristo. Por lo tanto, el principal problema de Pentecostés fue el espíritu del denominacionalismo, donde los hombres gobiernan a la gente a través de la religión en lugar de ser gobernados directamente por Jesucristo y ser guiados por el Espíritu. Entonces, como la gente, para poder pasar a tabernáculos y escuchar directamente de Dios, necesita morir a sí misma, necesita someterme al bautismo de fuego, pues me quedo aquí en Pentecostés a hacer lo que dice el pastor y allá está, ¿no? Que él busque al Señor, que él muera la carne y que luego me cuente. Ese es el asunto. A principios de la década de 1900, el movimiento pentecostal se denominacionalizó, es una palabra larga y difícil de decir, denominacionalizó casi por completo entre 1909 y 1912. Siguieron el patrón de los israelitas que habían pedido un rey y como resultado se aseguraron el cautiverio. Con esto ya ven los paralelismos, ¿no?, del tiempo de Saúl con la iglesia de Pentecostés. Con esto vino un espíritu de sueño, de estupor profundo. Como nos dice Isaías, la forma de pensar del antiguo pacto se instaló en el movimiento. En su ignorancia de la ley, combinada con su deseo de santidad, se volvieron legalistas, estableciendo normas sobre cosas externas que no estaban ordenadas por la ley divina, sino que eran solo tradiciones de hombres, ¿verdad? Que si las faldas largas, que si hay que llevar barba o no hay que llevar barba, que si el color este no sé qué, que si, en fin, ya saben. También comenzaron a apoyar el reclamo del sionismo judío, atención con esto, que esto es lo peor de todo, del sionismo judío, o más bien sería el cionismo, ¿verdad?, con Z, sobre la Tierra Santa y sus métodos terroristas para obtener el control. A pesar de que fueron terroristas y el Estado actual, mal llamado de Israel, se fundó sobre los cadáveres del terrorismo, pues sin embargo la Iglesia cegada, pues han apoyado a ese Estado. Comenzaron a creer que estaba en la voluntad de Dios apoyar el genocidio y la expulsión de los pueblos palestinos existentes como si fueran cananeos, siendo los cananeos de entonces, ¿no?, siendo destruidos por Josué bajo el antiguo pacto. Comenzaron a interpretar las escrituras según el pensamiento del antiguo pacto, centrándose en los externos en lugar de los asuntos del corazón. Y entonces una iglesia cegada que necesita colirio, como vamos a ver, lógicamente, pues no han visto o están haciendo el mismo papel que hizo un Isaac cego que, engañado, pues como ha sido engañado la iglesia en estos momentos por el sionismo, bendijo a Jacob en lugar de a Esaú. Y el Señor ahora pues le ha dicho a Esaú, que Esaú está representado en el sionismo actual, porque fueron absorbidos por la judería allí en el año, creo que 100 o 200 antes de Cristo, o 100 o 200 antes de Cristo, o después, no recuerdo ahora bien, pero bueno, hasta la propia enciclopedia judía lo reconoce y dice que Edom no es otra cosa que la judería moderna. Están metidos ahí. Entonces, para cumplir las profecías que dijo de Jacob de Esaú, Isaac a Esaú, de que cuando fuera mayor, pues se iba a soltar el yugo de tal, pues entonces hoy sus descendientes están han recuperado ese mandato de dominio para que se demuestren indignos, como hemos visto han sido indignos, han dominado el mundo los sionistas estos últimos 100 años y así pues quedan descartados y tendrán que dejar paso ahora a los vencedores. Bien, este es un tema, la controversia de Sion, que la tocamos muchas veces y espero que así como a mí me ha servido, al base de oírla, a ustedes también, a los que no conocen, les vaya entrando y vayan entendiendo qué es lo que está ocurriendo hoy con el falso Estado de Israel, porque con mucho podría haberse llamado Judá, ¿verdad?
Los judíos no son los mismos, ¿eh? No hay que confundir las profecías de Israel con las profecías de los judíos, de Judá. Una de las claves principales de tal ceguera era su creencia de que la descendencia genealógica de Abraham hacia una persona elegida, independientemente de su falta de fe en Cristo, ¿no? Perdón, esto lo he leído mal, no es hacia sino hacía. Dice, una de las claves principales de tal ceguera era su creencia de que la descendencia genealógica de Abraham hacía a una persona elegida, independientemente de su falta de fe en Cristo. Al hacerlo, derribaron una gran parte de la enseñanza de Pablo, en particular en Gálatas y en el libro de Hebreos. El resultado fue que la iglesia de Laodicea dio su herencia a los judíos que aún odiaban a Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Lo que hemos hecho los pentecostales en nuestra ceguera. Dicho de otra manera, la iglesia de Laodicea se convirtió en la esclava del ministerio de Babilonia. Y no entiendan solamente aquí las iglesias pentecostales que creen en los dones, sino la iglesia pentecostal de estos 2000 años y especialmente la de Laodicea, que es de este fin de siglo y comienzos del siglo XXI, el fin del siglo pasado, casi todo el siglo pasado y comienzos de este. Desde 1914 hasta ahora, ¿no? Bueno, dicho de otra manera, la iglesia de la Odisea se convirtió en esclava de Misterio Babilonia. Saben que Misterio Babilonia es esta parte del cautiverio babilónico de la iglesia, que son estos últimos 100 años, por decirlo de alguna forma, de esclavitud a la Reserva Federal, que es una esclavitud oculta. El Señor ha permitido que la iglesia no se dé cuenta de que está cautiva y de que el mundo en general no se dé cuenta de que está cautivo, pero así han estado esclavizados al dinero deuda, a la Reserva Federal, al imperio angloamericano, el sionismo de estos últimos años que han estado gobernando el mundo, ¿verdad? La advertencia de Pablo de no permitir que los falsos hermanos, entre comillas, nos lleven a la servidumbre del antiguo pacto, de Gálatas 2:4, fue desatendida. Así como la iglesia fíjese, la frase esa, ¿no? Que aparte de estar en negrita la hemos sufrido. El resultado de esa ceguera laodicense fue que la iglesia de Laodicea dio su herencia a los judíos que aún odiaban a Jesucristo. Así como la iglesia de Ezequías, en el tiempo de Ezequías, que es la que va con esta iglesia, preparó el camino para la iglesia del cautiverio bajo el antiguo pacto, también la iglesia de Filadelfia preparó el camino para la iglesia de Laodicea, para que la iglesia de Laodicea fuera al cautiverio. En su misa, así que lo de todo que nos han dicho también de que Filadelfia todo eran rositas, de eso nada. En su misericordia, Dios cegó los ojos de la iglesia para que no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. La ceguera disminuyó su responsabilidad. El sueño pareció acortar sus días en cautiverio. Pudieron disfrutar de las bendiciones del Espíritu Santo, sanaciones, milagros, etcétera, sin verse obstaculizados por la verdad. Entonces, disfrutamos de todo esto y como estamos, el Señor está viendo cómo funcionan los dones y los milagros y todas las cosas, pues bueno, eso parece ser que estamos en la verdad y no se han preocupado de verse obstaculizados, porque si hubiesen pues conocido la verdad, pues todo eso se hubiese visto obstaculizado, ¿no? Durante este cautiverio, Misterio Babilonia, la Iglesia se ha considerado rica. Hay pocas dudas de que Babilonia trajo aparente prosperidad a Occidente, aunque la mayor parte fue a expensas de los países del tercer mundo. La mayoría de la gente no sabía que la ley de la Reserva Federal había otorgado el poder de crear dinero a unas pocas familias bancarias poderosas. La Reserva Federal no es pública, no pertenece a Estados Unidos, es de unas 12 o 13 familias privadas. Estos estaban felices de dar crédito a los gobiernos que emitían bonos, es decir, notos de deuda, a cambio de dinero recién creado. Con todo este dinero recién creado a su disposición, tenían la apariencia de riqueza
y trataban de olvidar que cada nuevo dólar era en realidad un billete de deuda que había sido monetizado, por así decirlo, por arte de magia. Bueno, cuestiones económicas en las que no podemos entrar y en la que yo tampoco soy muy ducho como para explicarles. La Iglesia prosperó y dijo: soy rico y me he enriquecido. En la década de 1950 nació la era de las megaiglesias y los hombres se maravillaron con estas nuevas catedrales carismáticas que eran incluso más grandes que las catedrales católicas romanas de los siglos pasados, ¿eh? Y pues bueno, ahí tienen ustedes pues esa gran catedral del Joel Osteen, creo que se llama, o la Catedral de Cristal, que también formó Robert Schuller, creo, y gente así, ¿no? Seducidos por todas esas cosas, ¿no? Junto con este aumento de la riqueza, la superfe, la superprosperidad y todas estas cosas, ¿no? Junto con este aumento de la riqueza vino el poder del pensamiento positivo, cuyas raíces se encuentran en los escritos de Charles Fillmore durante los primeros días del movimiento pentecostal. Fillmore fingió ser cristiano e incluso usó términos bíblicos, pero los redefinió de acuerdo con su diccionario metafísico, al que tituló la palabra reveladora. Con su diccionario, vamos a poner metafísico, con minúscula, que el que tituló la palabra reveladora. El pecado, esto va en negrita, fue redefinido como ignorancia. La cruz fue redefinida como ese estado de conciencia denominado mente mortal. La fe se convirtió en pensamiento positivo. Dios se volvió impersonal. Nuestra relación con Dios estaba, pensamiento positivo, sigue en el mentalismo. Yo repito una cosa y por mucho que la repita se va a hacer realidad, ¿no? Entonces, no es así. Y de hecho, si ustedes han intentado eso muchas veces, pues se habrán visto frustrados, ¿verdad? Y así ha sido. Es una argucia para engañar a la gente y algunas veces de forma inconsciente, porque se creía que eso en verdad funcionaba así, pero funcionaba así para los que les sacaban el dinero a los que se estaban sentando abajo en las bancas, ¿verdad? Bien, pues no, el pensamiento positivo no es fe, no es porque yo remeta una palabra logos, aunque esté en la Biblia, pero si no es una palabra rema, estoy haciendo mentalismo, pensamiento positivo. Ahora, si a mí el Señor me da una palabra rema personal y esa la repito, pues lógicamente es así que se va a cumplir, ¿no? No necesito ni que se me repita, porque cuando Dios me habla, se produce tal fe en mí que me da tal convicción que no necesito estar repitiéndolo. Lo puedo confesar como que ya lo tengo porque tengo la fe. Dios se volvió impersonal, nuestra relación con Dios estaba ligada a nuestra capacidad de obtener riquezas pensando positivamente y por el poder de sembrar y cosechar. Yo siembro dinero y entonces el Señor me va a multiplicar. Pues no, yo lo pude comprobar una y mil veces que no es así. Y a veces pues me decían que sembraba y yo sembraba y nada, no sacaba los pies del plato y del otro. Seguía igual abajo porque el Señor me estaba tratando y disciplinando y demás, ¿no? Bien, las leyes espirituales eran solo herramientas útiles en un campo impersonal que se usaba para adquirir riqueza y felicidad. Tanto el movimiento pentecostal como el metafísico nacieron al mismo tiempo a principios del siglo XX. Norman Vincent Peale popularizó el movimiento metafísico en su libro El poder del pensamiento positivo, el poder del pensamiento tenaz en España. Por ejemplo, uno de los libros que se leían en España en este negocio que muchos son de multinivel, que quizás algunos de ustedes conozcan, que era Amway, ¿no? Y había muchos libros cristianos de este hombre de Ogmandino y tal, ¿no? Y bueno, pues con todo este pensamiento sí que había versículos bíblicos y había muchas cosas. Y la verdad es que yo conocí a Cristo gracias a este negocio. Y luego, gracias a que el Señor me llevó a los libros de Watchman Nee, pues pude separar lo que era verdad de lo que no era verdad y, lógicamente, pues descubrir el engaño de la superfe y de la superprosperidad.
y el Señor me llevó a la senda de la cruz, que es el verdadero evangelio, ¿verdad? No el evangelio hedonista de la superprosperidad y la superfe. Bien, y otros lo llevaron a la Iglesia con pequeños ajustes, ese movimiento metafísico. El resultado es que la Iglesia fue que la Iglesia de la Odisea no tenía la capacidad de discernir entre lo anímico y lo espiritual. La ley de la siembra y la cosecha se usaba a menudo para defraudar a la gente, ya que los predicadores les decían que sembraran en sus ministerios para recibir la bendición de Dios. Algunos de estos ministerios se hicieron muy ricos. La mayoría de la gente seguía siendo pobre. Bien, la respuesta de Dios. Dios aconsejó a la Iglesia que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico. Apocalipsis 3:18. Se refería a 1 de Pedro 1 del 6 al 7 que dice: en esto os alegráis mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro, que es perecedero, aunque probada por el fuego, pueda ser resultada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro, que es perecedero, aunque probada por el fuego. La fe se compara con el oro físico o la riqueza en general. Así como el oro es refinado por el fuego, así también nuestra fe es refinada en diversas pruebas. Por lo tanto, Cristo le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea que debían buscar una fe genuina que sea probada y comprobada por la experiencia. Dado que la fe viene por oír la palabra, Romanos 10:17, está claro que la fe refinada viene al ser puesta a prueba, es decir, al aplicar la revelación de la palabra de manera experimental. Así es como se pone la fe a prueba. Si usted da una palabra, rema, y entonces luego la va a probar en tu vida, a ver si esa fe es buena o no es buena, está bien basada o no está bien basada. Es por eso que Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina de Dios es el fuego que prueba nuestra fe y la refina hasta el punto en que realmente funcione. Muchos tienen una fe que aún no es práctica o útil en la vida real. Lo que le falta es el proceso de refinamiento. Es lo que yo hoy hago, por ejemplo, una fe que no es probada. Por ejemplo, usted está en la instrucción, en el servicio militar, y en la instrucción, en el campamento, a ustedes le tocó paracaidista, ¿no? Y entonces le explican todo el tema del paracaidismo, le explican cómo funciona el paracaídas, cómo tiene que hacer, cómo cuando suba al avión, entonces, y usted tiene la teoría. Pero bueno, una cosa es tener la teoría y otra cosa es subirse al avión, saltar y comprobar que el paracaídas funciona. Entonces, si mi fe es verdadera, cuando yo soy probado, esa fe funciona. Y esa fe es real y me sostiene. Ese es el asunto. La disciplina de Dios es el fuego que prueba nuestra fe y la refina hasta el punto en que realmente funcione. Muchos tienen una fe que aún no es práctica o útil en la vida real. Lo que le falta es el proceso de refinamiento. Hay que pasarse por esas ruedas para que, ¿verdad?, veamos que es así, que funciona. No es suficiente aprender la palabra o incluso escuchar la voz de Dios. La palabra debe generar una respuesta activa para que la fe pueda decirse que ha sido refinada y utilizable. Vamos a ver si consigo ponerles un ejemplo también para que funcione, ¿no? Por ejemplo, a usted el Señor le ha dicho que espere, que esté quieto y que no haga nada, que Él le va a solucionar un problema económico que tiene. Entonces el Señor lo prueba y lo lleva hasta la fecha límite donde usted, si no llega ese dinero, está caput, ¿no? Entonces, si usted espera y ha recibido verdaderamente una palabra del Señor de que tiene que ser así eso, de que no tiene que hacer nada usted, que tiene que esperar, pues llegará ese día, aunque sea último momento, y viene realmente ese dinero que usted necesita para echarle gasolina al carro, por ejemplo. Entonces usted se da cuenta de que esa fe que usted tiene es una fe que está puesta en el lugar adecuado, que ha recibido una palabra correcta de parte del Señor. Bien,
Continuemos. La diferencia fundamental entre el cristianismo metafísico o mentalista y el cristianismo verdadero es la siguiente. Importante todo este párrafo. Los cristianos metafísicos deciden por sí mismos lo que quieren o lo que creen que es bueno para ellos y luego usan el pensamiento positivo para tratar de alcanzar sus metas. Lo repito, o también la visualización orientada, yo visualizo mi coche, el color, me veo en él conduciéndolo por la autopista y todas esas cosas, ¿no? Y entonces el coche va a venir y va a aparecer delante de mi puerta. La verdadera fe escucha la voz de Dios, determina su voluntad, es decir, qué es lo que quiere el Señor, y luego busca poner eso en la experiencia, llevar eso a la experiencia. El falso cristianismo comienza con la voluntad del hombre. El verdadero cristianismo comienza buscando la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. La otra es usar a Dios para que haga lo que yo quiero. Y el verdadero cristianismo es que yo busco lo que el Señor quiere hacer para que entonces hacerlo. Entonces Él me bendiga para hacerlo. Es sorprendentemente difícil incluso para los cristianos comprender la diferencia. El oro o el dinero en sí no es la diferencia. La diferencia es de quién es la voluntad que se está haciendo. Si estoy haciendo mi voluntad, mi deseo, o estoy haciendo la voluntad o el deseo de Dios. Compremos oro verdadero y no confiemos en el oro de los tontos del mundo. Comprar ropa blanca. El segundo consejo que Cristo dio a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:18 fue comprar vestiduras blancas. Estas prendas solo se pueden comprar con la moneda del reino, que es el oro refinado por fuego, que es la fe refinada, ¿verdad? Mencionado anteriormente. Las vestiduras blancas están hechas de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Estas son las prendas requeridas para ministrar a Dios en el santuario. Levítico 16:23. Estas prendas las usan aquellos que hacen las obras de Dios, haciendo solo lo que ven hacer a su Padre. El propósito declarado de comprar tales prendas es que la vergüenza de tu desnudez no sea revelada o expuesta. Esto se refiere al tiempo de Adán y Eva, cuando estaban desnudos después de haber pecado. En Génesis 3:10 Adán le dijo a Dios: tuve miedo porque estaba desnudo. A partir de entonces la desnudez fue un modismo hebreo del pecado que ha sido completamente expuesto y de las cosas ocultas. Un modismo hebreo del pecado que ha sido completamente expuesto y de las cosas ocultas manifestadas. 2 Corintios 5:3. Eso es la desnudez. Habla el pecado completamente expuesto. Te has quedado, se te ha visto el plumero, ¿no? Dado que la Odisea era conocida por su industria textil y su fabricación de túnicas, todos los que leyeran este consejo en la época de Juan habrían reconocido la ironía inherente a este consejo. Así como uno podría elegir el oro terrenal o celestial, así también los hombres podían elegir entre la vestimenta terrenal y celestial. Es decir, yo puedo estar justificado por mis propias obras, tratando de hacer mis propias obras, o por la justicia de Cristo. Es como comparar un bikini, el bikini de las hojas de higuera, de las hojas de parra, o de higuera, y compararlo con la túnica de la justicia de Dios que me cubre desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Colirio. La tercera cosa que Cristo aconsejó a la iglesia que comprara fue colirio para ungir los ojos. Una vez más, la Odisea era conocida por su colirio hecho del polvo frigio que dijimos antes, y por lo tanto había colirio terrenal y celestial. El polvo frigio se usaba para curar los ojos físicos, pero necesitaban oro celestial para comprar colirio celestial que pudiera curar la ceguera espiritual. La implicación es que el oro celestial, que es la fe refinada por el bautismo de fuego, debe obtenerse para eliminar la ceguera de la iglesia de la Odisea. Es irónico entonces que a pesar del avivamiento pentecostal que ocurrió al final de la edad de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea estaba ciega y no se daba cuenta.
es precisamente porque los cristianos han recibido a Cristo y los pentecostales han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que no pueden comprender cómo pueden estar ciegos a la palabra de Dios y a la que sucede a su alrededor. No, pero yo creí en Jesucristo, yo nací de nuevo, dicen, ¿no? Fui engendrado, ¿no? La Pascua. Los pentecostales además, no, yo he recibido el partido del Espíritu Santo, ¿cómo voy a estar ciego? Bien, les parece inconcebible, es tan incomprensible como lo fue con los líderes religiosos en los días de Jesús. Ellos pensaban que bueno, eran los más clarividentes, los más listos, los que mejor conocían las escrituras, estaban más ciegos que el que vende el cupón del prociegos por aquí. Sin embargo, Jesús sanó los ojos ciegos para mostrarnos que Él también es la única fuente de curación para los ojos espirituales. En Juan 9 leemos la historia de un hombre que había nacido ciego, Juan 9:1, y cómo Jesús lo sanó. Esta fue la sexta de las 8 señales milagrosas en el Evangelio de Juan, que se correlacionan con los 8 días de la fiesta de tabernáculos. El ciego fue sanado cuando se lavó el barro que Jesús le había puesto sobre los ojos. El barro sabemos que representa la carne, porque todos somos barro en manos del alfarero. Isaías 64:8 dice: pero ahora, Padre, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero, y todos somos obra de tus manos. Al poner barro sobre los ojos del ciego, Juan 9:6, Jesús actuó como el creador haciendo vasos de barro. Al decirle que se lavara el barro, Jesús le dio instrucciones sobre cómo liberarse de la ceguera. En el hecho de que esta fue una de las señales que se correlacionan con la fiesta de tabernáculo, en el hecho de que esta fue una de las señales que se correlacionan con la fiesta de tabernáculos, también muestra que la ceguera se cura no en Pentecostés, sino en tabernáculos. El poder del Espíritu que opera en Pentecostés ha sanado muchos ojos ciegos, pero la curación de los ojos espirituales se hace solo a través del poder de tabernáculos. Así que, querido pentecostal, aunque tú, el Señor te haya usado para hacer algún milagro, o has sido receptor de algún milagro, eso no quiere decir que tus ojos estén viendo, que hayas cruzado el velo y estés en el lugar santísimo. Por lo tanto, aquellos que son iluminados para ver la verdad en la palabra han aprovechado el poder de tabernáculos. Esta es la promesa dada a los vencedores. El resultado típico es que son excomulgados del sistema religioso, claro. Uno está entre los ciegos, empieza a ver y lo echan, como querían echar al ciego de la sinagoga, así como el ciego fue expulsado de la sinagoga en Juan 9:34. Los ciegos no quieren que los sanados den testimonio de la verdad, no sea que la luz obligue a la gente a admitir su ceguera y hiera su orgullo, ¿no? ¿Entiendes? Mejor lo quitamos aquí porque entonces la gente se va a dar cuenta que nosotros estamos ciegos. Pablo habla de tal ceguera en términos del velo que cubre los ojos de aquellos que leen los escritos de Moisés a la tenue luz del antiguo pacto. Segunda de Corintios 3, 14 al 15. Más tarde dice en Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Y aunque nuestro evangelio esté velado, para los que se pierden está velado, en cuyo caso el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios ha cerrado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Continúan los versículos 6 y 7. ¿Cuál es una de las matas que se estudia en el libro Finisterra por Jordán? La incredulidad, ¿verdad? La cura se cura con la quietud, el dejar las obras de uno propias, ¿verdad? Continúan los versículos 6 y 7 para compararnos con el ejército de Gedeón, que llevaba vasijas de barro en las que brillaba la luz cuando se rompían. El quebrantamiento de esas vasijas es una revelación también de Dios, Señor, personalmente también. Cuando se quebraban las vasijas de barro, entonces la luz que había dentro, la vasija de barro es el alma, que contiene el tesoro del espíritu. Entonces, cuando se quebranta el alma, el quebrantamiento del espíritu a través de las pruebas, prueba tras prueba, durante Pentecostés de vez en cuando, con tanto golpe, hay alguna efusión, ¿no? de ese espíritu por alguna rendijita aquí y allá, ¿no?
pero cuando se derrama el agua, el vaso de alabastro se quiebra, el perfume, que es el espíritu, se derrama y inunda toda la casa y los demás lo pueden oler, ¿verdad? Qué maravillosa imagen en el Evangelio del quebrantamiento. Porque Dios que dijo, la luz brillará de las tinieblas, es aquel que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la inmensa grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Todos los verdaderos creyentes tienen la luz de Cristo en ellos, pero hasta que sus vasijas de arcilla se rompan, la luz permanece oculta o velada. La ceguera entonces se ve en dos o tres clases de personas. Uno, aquellos que tienen ojos del antiguo pacto y entendimiento limitado. Dos, los incrédulos en general. Y tres, aquellos creyentes cuyo barro no ha sido lavado o vasijas de barro que no han sido quebrantadas, rotas. Digamos que ahí tenemos la Pascua, los incrédulos en general y después los de Pentecostés. Esas son las tres que no hay. Los cristianos de Pascua, cristianos de Pentecostés y incrédulos en general. Bueno, hasta cierto punto todos conservan cierto grado de ceguera hasta el día en que los hijos de Dios sean manifestados o descubiertos. No obstante, a los vencedores se les da un anticipo de tabernáculos incluso durante las edades de Pascua y de Pentecostés. Yo suelo decir que tenemos la unción de vida, aunque no tengamos todavía la doble porción como revestimiento físico, pero sí que nuestro espíritu recibe la luz de tabernáculos, ¿verdad? Sobre la que se va a derramar la unción de vida, sobre la que se va a derramar la unción de poder de la doble porción. En 2 Corintios 5, del 1 al 4, Pablo compara esa manifestación con un cambio de ropa. Esto conecta el tema de las vestiduras blancas con la eliminación de la ceguera y el colirio espiritual, que se suponía que la Iglesia debía comprar en Apocalipsis 3:18. Disciplina divina. Apocalipsis 3:19 continúa: yo reprendo y disciplino a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina es una cosa que a la Iglesia como organización no le gusta, a menos que sean ellos los que imparten la disciplina. La disciplina nunca es un tiempo feliz, pero Hebreos 12:11 dice: toda disciplina por el momento parece no ser gozosa, sino triste. Sin embargo, para aquellos que han sido educados o ejercitados en ella, luego da el fruto apacible de justicia. El fruto apacible de justicia. Y cuando yo soy justo por experiencia, ya no solamente por justicia imputada, sino que he pasado del otro lado, Cristo ha sido formado en mí, tengo la justicia de Cristo, en mi experiencia, el fruto es la paz, el fruto de esa justicia, de ser declarado justo, es la paz, fruto apacible de justicia, fruto de paz. Esto supone, por supuesto, que tal disciplina se recibe con humildad, de modo que la vasija de barro de uno pueda romperse para que permita ver brillar la luz que hay en ella, como hemos leído antes en Gedeón. Las Escrituras advierten, sin embargo, que algunos permanecen tercos y rebeldes, negando a ser corregidos por tal disciplina. Deuteronomio 21:18. De los tales, Hebreos 12:8 dice: pero si no tienen disciplina de la cual todos se han hecho partícipes, todos son hijos ilegítimos. Entonces son hijos ilegítimos, bastardos y no hijos, ¿verdad? Que resiste, por eso hay tanto hijo ilegítimo en la Odisea. En otras palabras, todos somos participantes de la disciplina divina, pero algunos permanecen sin disciplina. Se ha demostrado que estos son hijos ilegítimos y no hijos completos, no tienen la filiación plena. Finalmente, la respuesta de uno a la disciplina divina prueba su estatus, es decir, heredero o no heredero en la familia de Dios. Cristo está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la Iglesia, la imagen más triste, una de las más tristes en la Biblia,
que hay una iglesia a la que el Señor quiere entrar porque le han echado fuera, le han dejado fuera y no le abren la puerta. Y de que alguno, por eso el Señor nos dice, sabe que la iglesia en su conjunto va a ser muy difícil, algún vencedor de ahí que esté dispuesto a abrirle la puerta, ¿no? Y a someterse al bautismo del Espíritu Santo para poder tener intimidad con Cristo. Esta palabra se da específicamente a la iglesia de Laodicea porque es la última de las 7 iglesias antes de su regreso, pero esto también tiene un atractivo personal, individual, diciendo si alguien oye mi voz y abre la puerta. Dado que la ceguera y la sordera van de la mano, cuando los ojos espirituales se curan, también se curan los oídos. Tal es la marca de un vencedor que ha sido tocado por la fiesta de tabernáculos. Cenar con alguien en el pensamiento hebreo es tener compañerismo o comunión. La cultura occidental tiene algunos elementos de este concepto de comunión, pero no se acerca al nivel de importancia que se encuentra en las Escrituras. Pablo alude a esto en 1 Corintios 5:11, diciendo a los creyentes que no coman con aquellos que, como una forma normal de vida, habitualmente viven en pecado. No comer es el equivalente a no hacer compañía a esas personas, no tener compañerismo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Esto no significa que los creyentes deban evitar a esas personas, sino más bien que el nivel de nuestra asociación con esas personas no debe ser tan cercano como para que cambien o influyan en nuestro estilo de vida del reino. Sí, me relaciono, pero no tengo intimidad. No tengo excesiva confianza. Decía, no que, como decía, no que salgáis del mundo completamente, porque entonces no nos podríamos relacionar, no podemos evangelizar. ¿Cómo vamos a ser luz si nos escondemos, no? Para cada individuo, esto debe aplicarse de acuerdo con la fuerza y madurez en cada creyente, de cada creyente. Yo, si soy inmaduro, pues no me puedo relacionar con a personas porque corro el riesgo de ser contaminado y de que me arrastren ellos a mí. De esa manera, los creyentes pueden continuar siendo testigos de Cristo en un mundo sin ley. La recompensa del vencedor. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Cristo ya se había presentado a la iglesia de Laodicea en términos de ser el amén de Dios, por el cual todas las cosas son creadas. Esto habla de la autoridad del doble testigo, donde el primer testigo viene del cielo y el segundo de la tierra. El primer testimonio proviene del Dios soberano, mientras que el segundo proviene de alguien con autoridad. La soberanía se deriva de sí misma, mientras que la autoridad es concedida por un poder superior. Nosotros no somos soberanos, el único soberano es Dios. Lo que sí podemos tener es autoridad delegada. Al final del mensaje se invita a la iglesia de Laodicea a identificarse con Cristo en su trono. Solo los propios vencedores logran esto, pero la oferta se extiende a todos. Hay un camino bíblico que debe seguir el futuro vencedor. Primero uno debe identificarse con Cristo en su muerte para poder identificarse después con su vida de resurrección. Romanos 6:5. Solo entonces uno puede calificar para ser identificado en su ascensión al trono, donde se otorga la autoridad espiritual. Yo suelo decir esto para que lo entiendan. Yo muero a la carne, eso es ser identificado con Cristo en su muerte y en su sepultura. Entonces recibo la vida de resurrección, cruzo el Jordán y salgo del otro lado en la vida de resurrección, pero ahí tengo el fruto, Cristo ha sido formado en mí, pero es un fruto verde, pequeño, que tiene que crecer, desarrollarse y adquirir las características de la madurez. Esa solamente ha sido el amanecer del día, pero tiene que llegar la luz hasta el meridiano, hasta la luz del meridiano, cuando el día es perfecto. Entonces, el fruto a esas alturas es un fruto que tiene color, tiene aroma, tiene buen olor, es dulce, con su tipo o con su toque justo de acidez, para que sea agradable al paladar, para que a otros les apetezca. Entonces, desde ese momento que yo cruzo el Jordán, ya estoy en tabernáculos, estoy en la vida de resurrección, pero tengo que crecer a la madurez donde pueda ser entronizado, sentarme con Cristo en su trono y el Señor me conceda autoridad. En función, me va concediendo, aunque esto suele ser gradual también,
en ciertas áreas de mi vida. Si leen el libro Intercesor de Res Howell, uno va ganando posiciones de autoridad en intercesión porque él ha pasado por ese tipo de experiencias y entonces tiene el ingrediente dentro de su espíritu que puede transmitir a otros, ¿verdad? La brecha entre la vida de resurrección y la vida ascendida o la ascensión se llena con disciplina e intercesión divinas y se da gradualmente de acuerdo con la voluntad de Dios solamente. Vea mi libro Principios de Intercesión, que muestra los 5 pasos hacia la autoridad espiritual. Jesús siguió este camino y estableció el modelo para que todos sigamos sus pasos. En el tema personal, a mí el Señor, después de años de haber cruzado el Jordán, me llevó a unas vacaciones. Si ustedes conocen ese artículo, Vacaciones de Soledad y Acompañada, me acuerdo que en la ciudad de Ávila, en España, bueno, ahí el Señor en esas vacaciones, para mí fue la graduación en la Escuela del Espíritu. Bueno, el Señor me dijo, esta es tu gracia, el premio de graduación fue cuando el Señor me anunció que Piedad iba a ser mi esposa. En ese momento yo no lo sabía y apenas la conocía. Ella estaba en Colombia, en España. Obviamente habíamos cambiado algunos mensajes por ahí. Y él me dijo que era mi premio de graduación en la Escuela del Espíritu. Y me mostró en Ávila, cuando yo estaba arriba, en la ciudad. Si usted está en Ávila, verá que está construido, es una ciudad amurallada, muy bonita, una muralla romana, y está ahí en un cerro alto y se divisa todo en derredor, ¿no? Eso me mostró que esa era la vida en ascensión, la vida entronizada y ascendida. Es decir, que bueno, para mí eso fue el comienzo de poder empezar a recibir cierta autoridad en ciertas áreas, ¿no? Y ya sea, a partir de ahí hemos seguido creciendo. De esto ya hace 13 años les estoy hablando. Eso es lo que estábamos compartiendo ahora. Bien, los hijos ilegítimos, los que no se han sometido a la disciplina, no pueden postularse. Apocalipsis 3:22 concluye, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto concluye el mensaje a las 7 iglesias. Bueno, como les decía, este es un mensaje impresionante, maravilloso, que a mí me ha encantado, me ha parecido buenísimo y que se lo recomiendo arduamente. Así que les animo a estudiarlo, a escucharlo, quizás lo necesiten escuchar varias veces para que eso se haga carne en sus corazones y lo puedan incorporar a su experiencia, ¿no? Y bueno, pues como saben ustedes, ya ahora de aquí nos vamos a ir a, pues bueno, para despedirnos, ¿no? Pero bueno, el próximo vez que toquemos Apocalipsis veremos este capítulo, el 5, pero eso será el próximo día que toquemos Apocalipsis, que se titula La Transición, que es el periodo en el que estamos ahora, de Pentecostés a Tabernáculos. Y bueno, y el próximo día, que será mañana o pasado, o cualquier día de esta semana, ya llevamos 2, quiero hacer 3 semanales, aunque hemos hecho ayer y hoy, si puede ser mañana, pues porque a veces surgen cosas que no se puede, pues así ya lo tenemos hecho. Bien, y veremos alguno de esos artículos destacados en la columna del blog, que no sé cuál toca, ya lo miraremos, no lo puedo decir porque no sé cuál nos va a tocar. Bueno, pues mis queridos amados hermanos, aquí les dejo con esto y nada, les emplazo para que nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, pásenlo bien y disfruten de la vida, que para eso nos la da el Señor.